Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de bilingüismo y diglosia, ¿ok? Para comenzar a hablar de este tema, tenemos que dejar en claro qué es el bilingüismo y qué es la diglosia. Para empezar, el bilingüismo es la permanencia o el dominio de dos idiomas sin la prevalencia de uno sobre otro, ¿ok? Este puede darse en un contexto individual o social. Individual cuando es una persona la que domina dos idiomas o social cuando es un grupo de personas que domina ambos idiomas por igual. En cambio, la diglosia también es la coexistencia de dos idiomas, pero uno de ellos se superpone sobre otro por aspectos como relevancia social, dominio gramatical, etc. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del bilingüismo? Bien. El usar dos idiomas permite a la persona mayor interacción social en cualquier ámbito académico o profesional. Una de las desventajas es que al ser muchas personas las que hablen ya dos idiomas, en algún punto uno de ellos se va a sobreponer sobre otro y podría generar la diglosia, lo que tiene como consecuencia también en la pérdida de la identidad social de una región. Como les decía, muy aparte de eso, la diglosia es cuando entre una zona existen varias personas que hablan dos idiomas diferentes o varios idiomas, pero uno de ellos suele posicionarse como el más importante, el más prestigioso, el superior, por el dominio que tienen las personas con este, el uso mayoritario que se le da en aspectos sociales, personales o empresariales, lo que genera la pérdida de un idioma o también la muerte de algunas lenguas. ¿Ok? Un momentito, por favor. Ya. Para concluir, el bilingüismo es el uso alternativo de dos o más lenguas en una comunidad. Puede ocurrir con personas que hablan estos idiomas en casa o en el trabajo. Mientras que la diglosia es el fenómeno en donde dos o varias lenguas coexisten, pero con funciones y estatus sociales diferentes. También la diglosia se genera por el estatus que tiene la lengua, como más importante o como mejor. En este caso, el estatus que tiene el español sobre el quichua es superior en las zonas costeras, pero en la zona de la sierra es lo contrario. Entonces, en algunos casos, cuando un idioma suele sobreponerse sobre otros, se considera como el idioma oficial de una región. Bueno, una de las consecuencias del bilingüismo es el enriquecimiento cultural. Ya que este puede enriquecer a la cultura con la consistencia de lenguas diferentes. También le atribuye la diversidad lingüística, ya que esto contribuye a lo que puede ser beneficioso para la creatividad e innovación del desarrollo económico. También el desarrollo cognitivo puede tener beneficios como la atención a la memoria, la resolución de problemas y también enriquecer a la identidad cultural, ya que la diglosia puede reforzar la identidad de un cultural de una comunidad y permite la preservación de esta lengua, como en el caso de la sierra, ¿no? Donde el quechua se supone como la lengua popular y de esta manera esta se mantiene, ya a diferencia de la costa, que no es el quichua la lengua más prestigiosa, ¿ok? También en la diglosia y el bilingüismo genera consecuencias, como por ejemplo, puede generar una confusión lingüística y puede generar ambivalencias del idioma, ¿ya? También la desigualdad social, ya que puede perpetuar una desigualdad social y el idioma puede ser asociado con poder y estatus, mientras que el dialecto local puede ser visto como inferior, como lo es el quichua en algunas zonas del Ecuador y la más preocupante es la pérdida de la lengua. En Ecuador existen varias lenguas y tres idiomas, pero muchas de las lenguas que existían están muertas. ¿Por qué se da esto? Porque la transmisión oral de las lenguas
se da de generación en generación, pero si cada vez son menos las personas que lo hablan, pues van a ser menos las personas que lo transmiten y llega un punto en el que la lengua muere. Las ventajas del bilingüismo y la diglosia es la flexibilidad comunicativa, ya que a las personas al hablar o manejar idiomas pueden favorecer al proceso comunicativo, ¿no? Ya que no habrá solamente una vía de comunicación, sino varias. El acceso a los recursos es una ventaja también, ya que cada vez hay más material para aprender otras lenguas, otros idiomas. El desarrollo económico también puede contribuirse debido a la diglosia, ya que permite a las empresas y organizaciones comunicarse con clientes y socios. Entonces, si en una zona, por ejemplo, se conoce como el inglés, como la lengua más popular o la lengua en la que se habla, esta facilidad, esta flexibilidad permite que tener contacto, mantener vías de comunicación con personas que hablen ese idioma. Entonces, por ende, las vías de negocio, las vías empresariales se abrirían, lo que ampliaría el desarrollo económico de una región. Vamos a ver un video para reforzar este tema. Analizando el tema relacionado al lenguaje y el bilingüismo, podemos comenzar mencionando de que el bilingüismo es entendido como la capacidad del ser humano para utilizar dos idiomas. En el presente tema analizaremos lo referido a la relación entre el lenguaje y el bilingüismo y a la relación entre el lenguaje y el contexto social. De esta manera podemos mencionar que como idea introductoria existe muchos mitos relacionados a lo que es la relación entre el lenguaje y el bilingüismo y es muy importante que le demos un enfoque científico para poder entender, analizar y comprender cómo es la adquisición de una segunda lengua. Por otro lado, también es importante analizar la relevancia o la influencia del contexto social en el lenguaje a fin de entender cuál es su impacto y tomar conciencia de que este tema debe ser tratado de una manera holística. Analizando el tema relacionado al lenguaje y el bilingüismo, podemos comenzar mencionando de que el bilingüismo es entendido como la capacidad del ser humano para utilizar dos idiomas que va desde la expresión hasta el entendimiento. Entonces, surgen muchas interrogantes respecto al aprendizaje de una segunda lengua. Si tomamos en cuenta lo mencionado por Vygotsky, él nos mencionaba de que el aprendizaje de una segunda lengua obedece a los mismos mecanismos relacionados con la lengua materna. Por lo tanto, el aprender una segunda lengua va a tener un papel decisivo el grado de desarrollo y los conocimientos de la lengua nativa. En pocas palabras, de que uno para poder dominar una lengua extranjera, primero tenía que dominar la lengua nativa, si no esto iba a influir en el desarrollo del bilingüismo en general. A continuación vamos a analizar las diferencias o un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas del bilingüismo. Comenzaremos mencionando las ventajas del bilingüismo. Por ejemplo, el bilingüismo nos permite aprender nuevas estrategias cognitivas y de esta manera vamos a poder tener una mejor comprensión de la primera lengua porque vamos a poder dominar conceptos y significados para luego trasladarlos a la segunda lengua. Asimismo, va a estar relacionado también con el aumento del control cognitivo porque tendremos que decidir cuándo utilizar una u otra lengua. Por otra parte, encontramos desventajas del bilingüismo relacionadas con problemas del lenguaje, ¿no? Vamos a ver de que van a presentar dificultades mayores al momento de desarrollar una segunda lengua las personas que tienen problemas de lenguaje. Asimismo, tener dos lenguas hace de que la fluidez verbal comienza a tener un decremento y podría generarse una interferencia entre las dos lenguas. En lo relacionado a la relación entre el lenguaje y el contexto social, podemos analizar la influencia que va a tener el lenguaje
El contexto social sobre el lenguaje. De esta manera podemos mencionar de que no hay lenguaje sin un contexto social. En pocas palabras, el sujeto necesita una entidad social que le sirva de patrón para poder desarrollar este proceso cognitivo en concreto. Asimismo, el lenguaje va a posibilitar la comunicación entre los diferentes miembros de una comunidad, porque a través del lenguaje podrán establecer normas de convivencia, derechos, deberes, entre otras características. Continuando con el tema de la influencia del contexto social en el lenguaje, podemos analizar autores como son Vygotsky y Skinner. Ambos le dan una relevancia bastante grande a la influencia sociocultural al momento del desarrollo del lenguaje, puesto de que, por ejemplo, Vygotsky nos hablaba de la interiorización y Skinner de la conducta de la comunidad verbal como principal factor para la adquisición del lenguaje. En ambos casos podemos ver de que le dan un papel central a un contexto social estimulante que sirva como patrón para que la persona desarrolle el lenguaje a lo largo de su vida en concreto. En cuanto a lo referido de la teoría a la práctica, analizaremos el caso francés del niño Víctor de Aveyron, etiquetado tradicionalmente como el niño salvaje. El presente caso describía a un niño que no tuvo una crianza dentro de un grupo sociocultural, sino se refería de que había sido criado por animales incluso, y esta persona eventualmente no desarrolló un lenguaje convencional, por lo cual a partir de este caso se pudo reflexionar y dar relevancia al papel prioritario que tiene el entorno sociocultural para que el sujeto desarrolle un lenguaje a lo largo de su vida. Con referente a las conclusiones del presente tema, podemos afirmar de que es importante analizar al bilingüismo a fin de identificar sus ventajas y sus desventajas, para poder brindar un enfoque realmente científico al momento de abordar este tema y discriminar sus beneficios y aspectos perjudiciales sobre el estudio del lenguaje. Por otro lado, también es importante entender que el contexto social va a ser un factor fundamental en el desarrollo del lenguaje humano y poder comprenderlo a partir de diferentes autores como fue Skinner o Vygotsky y confirmarlo con un caso como fue el del niño salvaje de Aveyron, que nos hace reflexionar en mayor medida sobre la relevancia de este tema. En el presente tema se abordarán los temas referidos a los procesos de comprensión y producción del lenguaje, así como el lenguaje y el pensamiento. Como introducción, podemos mencionar de que la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento es de suma importancia, porque vamos a analizar que ambos temas están mutuamente relacionados y para poder analizarlos tenemos que entender la naturaleza de cada uno de estos temas y relacionarlos con el mundo práctico a fin de que el estudiante pueda entender la utilidad en el campo práctico de su futuro desempeño profesional. En cuanto al papel de la psicología dentro del estudio del lenguaje, podemos encontrar dos vertientes principales, los cuales son estudios mediacionales y estudios no mediacionales. En cuanto al primero, sobre estudios mediacionales, podemos afirmar que, como su mismo título menciona, se refiere a las variables que intervienen entre la relación, la persona que habla y su contexto que lo estimula. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar los modelos cognitivos y psicolingüísticos que tradicionalmente se estudian porque vamos a analizar aquí las variables que participan.
Por otro lado, también encontramos los estudios no mediacionales, donde analizamos una relación directa, ¿no? Por eso lleva este término de no mediacional. Y aquí vamos a encontrar los modelos conductuales, donde analizamos directamente la relación entre la persona y el ambiente. Al momento de analizar y explicar al lenguaje, podemos señalar de que existen diferentes modelos que van a considerar como punto principal diferentes tipos de variables. De esta manera vamos a encontrar autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Noam Chomsky, al conductismo con sus representantes como son Skinner, Ivan Pavlov y J.B. Watson. En posteriores diapositivas vamos a profundizar los postulados de cada uno. Comenzando con los modelos que analizan al lenguaje, comenzaremos con el postulado por Jean Piaget, el cual tenía una óptica cognoscitiva, el cual mencionaba que el lenguaje iba a tener un enfoque constructivista, en pocas palabras, de que el sentido del ser humano se construye, específicamente sus facultades cognitivas. Adentrándonos en los postulados que Jean Piaget mencionaba, podemos mencionar dentro de los más principales a que, por ejemplo, nos señalaba de que el desarrollo del lenguaje se formaba por elementos filogenéticos en mayor medida, en pocas palabras, por elementos evolutivos más que por factores ontogenéticos, que es la historia personal del sujeto que está desarrollando el lenguaje, ¿no? Entonces podemos ver cómo él le da un mayor énfasis al factor filogenético sobre el ontogenético. Otro factor importante que mencionaba el presente autor nos hablaba de las diferentes etapas que va a presentar el sujeto a lo largo de su desarrollo y cómo en una u otra etapa iba a desarrollarse ciertas particularidades en cuanto al lenguaje en concreto. En cuanto a los postulados, también encontramos a Lev Vygotsky, el cual también tenía un modelo de comprensión del lenguaje. Sin embargo, vamos a ver que Lev Vygotsky le da un mayor énfasis al factor ontogenético sobre el factor filogenético y va a resaltar la relevancia de la historia personal del sujeto junto a las variables sociales y culturales para que se desarrolle el lenguaje. Sin embargo, tampoco es que no considerara la variable filogenética, pero le daba un mayor peso a la variable ontogenética. Si deseamos analizar algunos de los planteamientos realizados por Vygotsky en cuanto al lenguaje, podemos analizar en primer lugar que Vygotsky parte de que el lenguaje es adquirido específicamente o principalmente por la cultura en la que interactúa. En pocas palabras, que va a tener un peso muy grande el aspecto sociocultural en el desarrollo de la persona. Asimismo, él no niega de que existan procesos biológicos, sin embargo, también le da relevancia al desarrollo cognoscitivo y no solo al factor biológico en concreto. Asimismo, otro planteamiento que encontramos es de que el pensamiento y el lenguaje son procesos distintos, pero que evolutivamente van a interactuar porque se van a desarrollar de la mano y uno va a tener una gran relación con el otro y van a ser indisolubles. Otra de las posturas que podemos analizar en cuanto al lenguaje es la postulada por Chomsky, el cual nos habla de la gramática generativa, en la cual afirma una posición innata respecto a la formación del lenguaje. El presente autor nos habla de que existen formaciones propias de la especie humana que condicionan que se desarrolle el lenguaje, en pocas palabras, de que el lenguaje, más que tener una influencia sociocultural, va a tener una influencia o un desarrollo innato porque es propio del ser humano. Algunos de los planteamientos que señalaba Chomsky son de que, por ejemplo, en este enfoque que él plantea, la imitación va a ser menos relevante para la adquisición de nuevas lenguas, porque va a tener un enfoque más innato como el que estábamos mencionando.
Asimismo, vamos a ver que también las correcciones dadas por los adultos hacia los infantes van a ser poco relevantes en la adquisición del lenguaje porque al tener un carácter innato, eventualmente el lenguaje se desarrollaría en la persona de cualquier manera. Otra postura que vamos a analizar con respecto al lenguaje es la planteada por la psicología conductual, donde vamos a analizar diferentes tipos de autores. Sin embargo, como primera idea podemos señalar de que el enfoque conductual muchas veces ha sido tergiversado porque se pensaba de que solo estudiaba la conducta y lo cual lo hacía bastante limitante, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en la actualidad mencionan de que no solamente se estudia respuestas motoras, sino relaciones funcionales, y es precisamente en estas relaciones funcionales donde nosotros vamos a poder analizar el desarrollo del lenguaje, no visto tanto como una estructura, sino como una función que se presenta en la persona, y vamos a analizar diferentes autores como Skinner, Watson, entre otros. Dentro del enfoque conductista podemos encontrar a J.B. Watson, que tomó como punto de partida los trabajos realizados por Iván Pavlov. Es así que Watson afirma de que el lenguaje va a ser un tipo de conducta y por lo tanto va a poder ser un objeto de estudio. Asimismo, también mencionaba de que el lenguaje, al ser una conducta, podría ser manipulado o podrían formarse hábitos porque cumple las mismas características que otro tipo de conducta. También le va a dar cierta relevancia a los órganos comprometidos en el lenguaje, como pueden ser la laringe, los pulmones, entre otros. Por otro lado, vamos a ver que nos habla del proceso de aprendizaje que se va a realizar mediante la relación entre el sonido emitido con objetos o con contextos, ¿no? Entonces va a estar muy relacionado a lo que Iván Pavlov mencionaba con su condicionamiento. Otro autor que vamos a mencionar dentro de la postura conductista es la de Skinner. Skinner planteó el término de conducta verbal relacionado al tema del lenguaje, en el cual vamos a ver la relación que va a existir entre el condicionamiento operante y la conducta verbal como forma de explicación y de desarrollo de este componente. Continuando con la postura de Skinner para entender la conducta verbal, podemos señalar de que Skinner proponía un modelo de aprendizaje de la conducta verbal basado en la lógica y en los procedimientos del condicionamiento operante, para lo cual, en primer lugar, debíamos de entender qué es una conducta verbal y lo definía como cualquier comportamiento que esté reforzado por la mediación de otras personas. Aquí podemos analizar que el lenguaje, al igual que otros comportamientos, se desarrollaba por la imitación o por la relación que existía con otras personas, entonces también va a tomar como punto relevante la relación que existe con el contexto. Podemos señalar de que se desarrolla el concepto de episodio verbal, no solo del hablante, sino también del oyente, porque a partir de lo que la persona oía podía desarrollar un tipo de vocabulario en concreto. Como se ha manifestado previamente, existe una relación indisoluble entre el lenguaje y el pensamiento. Si nos planteamos el porqué de esta relación, podemos mencionar debido a que el lenguaje es el vehículo principal para expresar nuestros pensamientos. De tal manera, podemos señalar que la única manera de nosotros manifestar lo que pensamos en nuestro día a día o en las diferentes problemáticas que tenemos en nuestra vida es mediante nuestro lenguaje. Y igual, si nosotros quisiéramos evaluar el pensamiento de un sujeto, accederíamos a él mediante su lenguaje, por lo cual se confirma la relación entre ambas variables. En cuanto de la teoría a la práctica, vamos a analizar el caso de un niño de aproximadamente 3 años que camina y escucha decir a sus padres groserías. Tiempo después, él comienza a utilizar las mismas groserías en su vocabulario.
similar a sus padres. En el presente caso, podemos ejemplificar la teoría de Vygotsky porque vemos que la influencia del desarrollo del lenguaje sociocultural donde el menor se ha desenvuelto ha influenciado el tipo de vocabulario que éste va a tener. Es así que se confirma y podemos dar énfasis a la teoría planteada por Vygotsky. Con respecto a las conclusiones del presente tema, podemos afirmar que, en primer lugar, hemos analizado diferentes maneras de conceptualizar teóricamente al lenguaje. Podemos señalar que cada una de las maneras o posturas analizadas tiene sus puntos fuertes, así como sus puntos débiles, pero lo importante es que el estudiante aprenda a discriminarlos y sepa enfocarse en los puntos que él considere interesantes y aprenda a hacer una crítica sobre aquellos que considere puntos débiles. Por otro lado, a lo largo de las concepciones analizadas, vamos a dar énfasis y vamos a reforzar la idea de la relación entre el pensamiento y el lenguaje como variables indisolubles a ser estudiadas. Listo, estimados estudiantes, con eso vamos a culminar la clase del día de hoy. Les voy a activar en Classroom las páginas hasta las cuales deben trabajar. Recuerden que el libro ustedes lo encuentran en la página del colegio. Voy a poner en este momento, van a trabajar hasta la página 25. 26. Mis buenos días. ¿Y el link para registrar la asistencia? ¿No les pasaron el link a la primera hora? Solo la registran una vez. ¿No les pasaron el link a la primera hora? No, no pude entrar a la primera hora, por favor. Ya le envío un momento. Muchas gracias. Voy a poner la tarea. Ya les voy a compartir el link de la asistencia. Mira, ahí está el link. Regístrense. Ya está asignado. Nos vemos en la siguiente clase, estimados alumnos.